buenas tardes a toda la comunidad saucina. Les extendemos nuestros más gratos saludos a todas y a todos desde las dependencias de Canal 8 en nuestra comuna de Los Sauces. Esperamos que estén bien en compañía de todos sus seres queridos. Mi nombre es Jorge Pérez y hoy día, como es costumbre, nos encontramos en un nuevo podcast de nuestro Centro Diurno Comunitario La Vida es Bella. En esta oportunidad nos encontramos con nuestra colega psicóloga del Centro Diurno, Vanessa Fuentes Pinto. Buenas tardes, Vanessa. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Bueno, Vanessa, un poco adentrándonos en el tema que nos toca el día de hoy, me gustaría que nos explicaras de qué trata la información que nos vienes a entregar hoy en día. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención del suicidio, ya que el pasado 10 de septiembre, el mes pasado, se conmemoró el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, ¿ya? Hecho que está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y avalado por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? En primera instancia, tenemos que saber que los suicidios e intentos de suicidio tienen un efecto dominó que no solo afecta a la persona, sino que a la familia, a la comunidad, entre otros. Por eso lo vamos a abordar el día de hoy. Comprendo. Bueno, como tú lo explicaste, el suicidio es un tema muy delicado, ¿no es cierto?, que es muy difícil afrontar tanto individual como familiarmente. Y en palabras simples y que le podemos explicar a la comunidad, ¿qué es lo que es el suicidio, Vanessa? Bueno, el suicidio ocurre cuando las personas se hacen daño a sí mismas con el propósito de acabar con sus vidas, ¿ya? Y es un hecho transversal en realidad porque no solo te afecta como individuo. Ya, por ejemplo, tenemos variados ejemplos dentro de la comuna que cuando ocurren sucesos así, al final afectan a toda la comunidad porque somos un pueblo súper pequeño. Exacto. Bueno, una definición, ¿no es cierto?, igual un tanto acotada para tanta dificultad que procede la palabra en sí. Como dices tú, en comunidades, ¿no es cierto?, como la ciudad de Los Sauces, que somos muy pequeñas, nos conocemos entre todos, nos afecta a todos de una u otra manera, ¿no es cierto? Pero sí, sabemos que esto actualmente no es considerado como una enfermedad en sí, ¿ya? No. Pero ¿existirá algún factor de riesgo para que las personas tiendan a cometer este acto o deseen realizarlo más que otras, por ejemplo? Bueno, como en toda situación, nosotros tenemos factores protectores, que son los que nos protegen de que no sucedan ciertas cosas, y tenemos factores de riesgo también, ¿ya? Y en el suicidio, como factor de riesgo, encontramos la pérdida de un ser querido, ya sea por un fallecimiento, por divorcio, por un cambio de ciudad, también tenemos la pérdida de un trabajo ya. Tenemos que entender que perder algo no significa que sea como que se pierda en el plano físico, ¿ya? También puede ser el bullying, la discriminación, el rechazo. Tenemos también los antecedentes familiares de suicidio, ¿ya? Hay estudios por ahí que dicen que el suicidio trasciende a la tercera generación, ¿ya? Entonces, por eso es un tema igual que tiene que ser hablado. Lo ideal es trabajarlo con familias igual que han tenido ese tipo de pérdidas para que no vuelva a suceder, ¿ya? También cuando existe alguna patología de salud mental, cuando hay un fácil acceso a armas de fuego u otras herramientas. Acá no se ve tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos el control de armas, o sea, cualquier persona mayor de 18 o 21 años puede acceder a un arma. Entonces es mucho más fácil que sucedan este tipo de casos. Ya, también los estigmas o las creencias erróneas sobre salud mental, por ejemplo, que una persona tenga depresión y se le tache de que está loca. Claro. Ya, eso también puede ser un factor de riesgo. También ser testigo, sufrir de violencia o abuso doméstico, que te despidan del trabajo o que haya un suicidio en la comunidad. Comprendo. Bueno, como mencionas, hay no uno ni dos factores de riesgo, ¿no es cierto? Tenemos en realidad muchos factores de riesgo. Sí, y hay muchos más aparte de los que mencioné. Que pueden ser propios como externos también, como mencionabas, ¿ya? Sí. Y por eso también hay que, comunidad, estar atento a todos los factores de riesgo que nos menciona Vanessa, ¿ya? Porque nadie está exento de que nos pueda suceder en algún momento, ¿ya? Y bueno, en reiteradas ocasiones se dicen muchas cosas sobre el suicidio, algunos estigmas, algunos prejuicios, ¿ya? Pero nos gustaría que nos explicaras si es que existen algunos mitos en relación al suicidio, porque la gente tiene estigmatizada esta palabra, ¿no es cierto? Pero quizás hay pensamientos que no son los correctos. ¿Nos podía explicar un poco si existe algo similar, algún mito en relación al suicidio? Sí, existen variados mitos y voy a leer algunos ya.
El primero, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Bueno, en realidad la mayoría de los suicidios o intentos tienen una advertencia de por medio, ya sea verbal o cambios de conducta. Claro, uno lo puede notar, ¿no es cierto? Sí. Nuestros familiares algunas veces cambian repentinamente su conducta, se vuelven más solitarios quizás. Sí, mucho aislamiento igual. Otro mito es quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Y yo creo que es el que más se repite y es el que más yo he escuchado, y yo llevo 2 años ejerciendo como psicóloga y de verdad lo he escuchado muchas veces en estos 2 años. Yo también lo he escuchado. Si Sí. alguien dice si alguien lo va a hacer, mejor no lo dice. Claro, y lo está diciendo callado para llamar la atención. Claro, y en también. realidad la persona que lo manifiesta es porque está pidiendo ayuda o apoyo, está tratando de externalizar lo que le pasa. Otro mito es que solo las personas con trastornos o patologías de salud mental tienen ideación suicida o están dispuestos a suicidarse. Ya, eso también es un mito. Si bien el comportamiento suicida es un indicador de infelicidad, pero no necesariamente está relacionado a una patología de salud mental. Lo que hablábamos, el suicidio no es una enfermedad. No es una enfermedad. Ya, muchas veces es una consecuencia de alguna acción, de alguna situación que a mí me pasó. Lo que hablábamos al comienzo, que te despidan, que muera un familiar, que fallezca alguien en tu comunidad. Claro, situaciones tanto internas, ¿cierto?, como externas del miedo. Incluso el término de una relación. Muchas veces ha pasado el tema, sobre todo en los jóvenes, la etapa media, ¿no es cierto?, que es una etapa donde hay muchos cambios, ¿no es cierto?, psicológicos, sentimentales, y que lamentablemente se ha visto en las noticias el tema de esto de los suicidios, ¿no es cierto? Sí, igual tiene mucho que ver con el hecho de que entre más jóvenes somos, muchas veces no contamos con las herramientas porque no hemos vivido lo suficiente o no tenemos más experiencia que algunos adultos. Pero esto es variable porque igual hay personas que son más adultas y tampoco cuentan con las herramientas para ese tipo de situaciones. Exacto. ¿Ya? Otro mito es que hablar de suicidio es una mala idea porque se puede interpretar como un estímulo. O sea, si yo hablo con los adolescentes, con las personas mayores, con cualquier persona en alguna etapa del curso vital, ¿estoy incentivándolo a que lo haga? No, totalmente falso, porque en lugar de fomentar ese comportamiento, quizás le estoy dando la opción a la persona de que me cuente lo que le pasa. Quizás esta persona ya tiene la idea y no lo ha podido externalizar, como decíamos anteriormente. Claro, ¿no es cierto? Muchas veces la gente, como decíamos, se aísla, no tiene con quién conversar, lo que le lleva, ¿no es cierto?, a tomar esta acción por su cuenta. Bueno, mencionamos los factores de riesgo, ¿no es cierto? Nos explicaste también los mitos en la relación a este. ¿Podríamos explicarle también a las personas en qué momento yo, como persona que tendería a cometer un suicidio, en qué momento yo podría buscar ayuda, podría buscar a alguien con quien hablar, alguien con quien expresar mis sentimientos? ¿En qué momento yo lo podría hacer? ¿Existe algún determinado momento en que yo pudiera buscar ayuda? Bueno, yo creo que generalmente la persona busca ayuda cuando ya colapsó. Ya, lo ideal es no llegar a esta situación porque puede ser muy tarde. Ya nosotros como individuos o como sujetos que viven en una comunidad deberíamos estar más pendientes de lo otro igual y de los cambios que suceden con nosotros mismos. Entonces nos podemos evidenciar, por ejemplo, cuando uno se siente más preocupado o irritable, ya cuando nos resulta difícil disfrutar del día a día. Cosas que antes me hacían feliz, por ejemplo, tomarme un helado, ya no me causan placer, no me causan nada. Cuando uno se siente más triste o retraído. ¿Ya? O cuando tenemos pensamientos o sentimientos que nos abruman o interfieren con las actividades que hacemos cotidianamente, por ejemplo, cocinar o ordenar nuestra habitación o ir a trabajar, que son cosas que son parte de nuestra rutina, pero se vuelve cada vez más pesado hacerlo. ¿Ya? Como que si usábamos el 10% de nuestra energía en hacer esas actividades, ahora el 60%. Exacto. ¿Ya? Otra cosa puede ser cuando se tiende a perder mucho peso o cuando intentas hacerte daño o estás planificando hacerlo ya. El hecho de comenzar a pensar en una acción que pueda perjudicarme físicamente o psicológicamente ya es un factor que uno tiene que tener en cuenta para pedir ayuda. O cuando existe un consumo de drogas o alcohol frecuentemente o de manera excesiva. También cuando me siento pesimista con respecto al futuro o con respecto a mis planes.
Por ejemplo, hay personas que un año están así como ya, el otro año voy a hacer muchas cosas y todo. Nos ha pasado. Sí, generalmente pasa, ya, pero cuando siento que en realidad no tengo nada más que hacer en esta vida. ¿Ya? Y pasa, uno lo escucha mucho en el relato de algunas personas como, pero ¿para qué sigo acá si no tengo nada más que hacer? O cuando estamos atravesando alguna situación compleja en nuestra vida, nos cuesta sobrellevarla, ya sea problemas económicos, una enfermedad propia o de terceras personas, la muerte de un familiar, la ruptura de una relación de pareja, lo que hablábamos delante. En realidad igual depende mucho del contexto esto. De repente nosotros individualmente podemos estar súper bien y sucede algo afuera, en el medio, y nos desestabiliza completamente. Comprendo. Bueno, hay varias señales, ¿no es cierto? Algunas, ¿no es cierto?, más claras que otras, que podemos identificar nosotros como familiares, como miembros de una comunidad, pero muchas veces las señales tampoco son lo suficientemente claras. Quizás tenemos un indicio de que alguien está atravesando, ¿no es cierto?, por un mal momento. Confundimos muchas veces quizás el suicidio con la depresión, no sabemos muy bien por el momento en que está atravesando nuestro familiar o un miembro de la comunidad. Pero ¿qué hacemos si las señales no son suficientemente claras? ¿Cómo nosotros podríamos ayudar a esta persona? Claro, generalmente cuando las señales son conductuales, por ejemplo, nosotros conocemos mucho a la gente con la que convivimos diariamente. Exacto. Entonces, cuando notamos un cambio en su conducta, es más fácil decir, a esta persona le está pasando algo. Pero cuando no, lo más fácil es preguntar. ¿Ya? Exacto. Y uno dice, pero ¿cómo voy a preguntar eso? Claro. Porque es difícil abordar ese tipo de situaciones, pero yo creo que en ese momento la herramienta más importante es la empatía. Claro. Entender que el otro lo está pasando mal y que necesita como este apoyo, o que alguien le diga, sabes que yo estoy acá. Claro. Y es un proceso complicado, pero te voy a acompañar. Claro, es como acercarse, ¿no es cierto?, de manera empática a la otra persona. Claro. Esperando que recabar, ¿no es cierto?, la información posible para nosotros, ¿no es cierto?, como miembros de la comunidad, poder ayudarla, preguntar y que nos cuente qué momento está atravesando. Aunque muchas veces sabemos que las personas a veces son reservadas, ¿no es cierto? Exacto. Pero podríamos recabar algún tipo de información. Entonces, ¿por qué, cuéntanos, es importante preguntarle a las personas sobre esta condición? Bueno, mira, cuando pasan este tipo de cosas, cuando las personas tienen como esta idea de que ya nada está bien en sus vidas, ¿ya? Y que lo mejor en realidad sería ya irse de este mundo porque, no sé, es como... Es complicado. Es la solución a los problemas, ¿sabes? Es como la salida, la única salida que existe en ese momento. Es como la persona se encuentra ahí en este hoyo profundo, ¿ya? Lo más importante es preguntar por qué, porque quizás la persona necesita conversar. Claro. ¿Ya? Por eso uno siempre dice, mejor preguntar y no suponer. ¿Ya? Y esto hará que a lo mejor la persona sienta que tiene permiso para hablar de este tema, porque, insisto, en el pleno 2022 todavía sigue siendo tabú hablar de suicidio. ¿Ya? Es como que la gente siente vergüenza si algún familiar, una persona cercana lo comete. Y en realidad, no sé, siento que como psicóloga, como persona que trabaja estos temas, deberíamos sentir vergüenza de no hablarlo. Exacto. De no manifestar lo que pasa y quizás de no estar ahí. Porque uno como sujeto, seas profesional de la salud mental o no, uno siempre puede hacer algo por el otro. Exacto. Y ausentarse en este sentido sería una de las peores opciones también. Sí. Dejar sola a la persona en todo lo que pasa por su mente puede ser sumamente perjudicial para ella. Sí, igual este tema nosotros lo abordamos el año pasado, pero fue una pincelada. Yeah. Así que me quedaba la deuda de volver a hablar de esto acá en nuestro programa. En nuestro espacio. Sí, así que, bueno, por eso decidí volver a hablarlo. Siempre es importante. Es muy importante, es muy compleja entonces el tema del suicidio, pero agradecemos, ¿no es cierto?, tu disponibilidad para hablar de este tema. Esperamos que la gente en sus casas haya entendido toda esta información, ya que fue una información súper relevante ya sobre lo que es la prevención del suicidio, ¿ya? Sí. Entonces agradecemos como siempre la disposición de nuestra psicóloga Vanessa Fuentes Pinto por entregar tan importante información. Agradecemos también a Canal 8 por brindarnos la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener este espacio, de hablar de temas relevantes para nuestra comunidad
y esperamos, ¿no es cierto?, que sea una buena semana para todas y todos en compañía de sus seres queridos. Exacto, que estén muy bien en sus casas y ya saben, por cualquier duda o consulta se pueden acercar al centro integral, que ahí se ubica el centro diurno, o al CESPAM de la comuna también, que ahí cuentan con 3 psicólogos en el programa de salud mental y todos están muy dispuestos a ayudar siempre a la comunidad. Así es, entonces reiterando los saludos para toda la comunidad saucina, nos despedimos de nuestro espacio, del Centro Comunitario La Vida es Bella, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta Chao. luego.